Bien, cuando descargan el proyecto áulico, lo primero que vamos a hacer es leer todo el enunciado completo, ¿sí? Y anotarme en un papel, en un bloc de notas, los nombres de las clases que intervendrían en el proyecto, ¿sí? Vamos a primero identificar las clases, es decir, qué tipo de objetos intervendrían al identificar las clases. Después que identificamos las clases, ¿sí? Y vamos dibujando el UML de esas clases, lo que vamos a hacer es, por cada una de esas clases, ir identificando, en base al enunciado, qué atributos tendrían, ¿sí? Qué métodos, y en base a eso voy a poder establecer o representar las relaciones que existan entre ellos. ¿Sí? Si hay relaciones de herencia, si hay relaciones de dependencia. ¿Mm? Sebastián dice que para él hay 5 clases: persona, trabajador, jubilado, registro y test. ¿Sí? Bueno, vamos a partir de eso. Yo voy a usar una herramienta, ustedes lo pueden hacer en papel y lápiz, ¿no? Yo uso esta herramienta que es otro IDE para programar con otro lenguaje, que es NetBeans, ¿no? Programar Java. Pero bueno, la herramienta que tiene para diagramar UML es bastante sencilla. Entonces, para Seba hay 5 clases. Vamos a poner acá. Una de esas clases es persona. La otra clase que él identifica es jugador. Perdón, trabajador. Trabajador. Y la otra es jubilado. La otra es registro. Y por último, una clase test. Dice Gabriel. Bien. Con respecto a la clase persona, ¿qué nos dice de la clase persona? ¿Tiene atributos? ¿Qué atributos tiene? A ver qué identifica. Si encuentran una clase más o un tipo más que no saben identificar, me dicen. Tiene el get y el set. Sí. ¿Y atributos? Tiene nombre, DNI, O sea, como campos tiene año de nombre. nacimiento, Sí, el nombre. nombre. ¿De qué tipo te parece a vos sería ese dato? Privado. Sí, es privado porque es un atributo, respetamos el encapsulamiento, pero el tipo de dato, Ujú, que es un entero, un sí. string, un String. número, un string. String, string. String, entonces, para nombre, ¿qué otro campo Ahí encontramos? tengo Me un dijo poquito DNI. de ¿Qué tipo de dato pantalla. podría ser DNI? DNI entero. Podría ser entero, DNI. ¿Qué otro más? Atributo tengo, me dijo. Nombre, Año de DNI. nacimiento. ¿Qué tipo de dato sería año de nacimiento? Este Es podría el ser, año, porque, no la fecha, ¿eh? sí, El año de nacimiento. porque, bueno, un entero, Un entero. Podría ser para el año. porque, Bien, bien. porque para fechas viene un tipo fecha, ¿no? Hay un, Claro, hay un tipo fecha de nacimiento. Exactamente. Para este año, un entero. ¿Qué más? y domicilio, que vendría a ser un string. Me pide de la persona el talle, el color de ojos, la nacionalidad. No, No, solamente esos datos. Nombre, DNI, año y domicilio. ujú, Si
hacemos la lectura, a ver, es lo que se identifica por ahora, ¿no? Dice, crear un proyecto personal con los atributos, me dice, específicamente me dice, atributos, nombre, DNI, año, ¿sí? Me menciona los atributos. Y luego me dice que tiene que tener un constructor y después detalla esta parte de acá los métodos ya, ¿sí? Tiene constructor y los métodos get y set y métodos de funcionalidad específica, ¿no? Entonces, si vuelvo acá, ya puedo venir y decir que tiene un constructor, ¿sí? Persona. ¿Y qué debería recibir ese constructor de persona? Y no dice nada, pero debería inicializar todos los atributos. Todos los ¿sí? atributos. Debería recibir el string para el nombre, ¿no? El entero para el DNI, el entero para el año y el string para el domicilio. ¿Sí? Eso me debería permitir el constructor. Perfecto. Además, tendría los métodos get y set, ¿no? No los pongo acá, pero para no hacer cada uno. O sea, tendría algo así. Yo lo voy a representar así. Un get, o sea, tendría las propiedades, ¿no? De nombre, ¿sí? Que lo que van a devolver es el string del nombre. Ahí, Es al revés, ¿no? ahí Gaby, No, me puso una pregunta en el ¿va chat. bien? Sí. Bien. ¿Por qué necesitaría los get y los set? ¿Por qué? Porque porque cuando nosotros creamos una persona, mira, lo vamos a ver acá en código. Vamos a suponer que vamos a crear nuestra clase persona, ¿sí? Y decimos que persona tiene como privado, lo que ustedes me dijeron, el string de nombre, tiene como privado el int para DNI, tiene como privado de año, y tiene como privado el string de domicilio. ¿Sí? Yo sé que la persona tiene sus atributos. Y tiene además un constructor. ¿Sí? Puede ser público, lo puedo poner persona, que recibiría esos datos. String, nombre, recibiría un int para el DNI, un int para el año, y un string para el domicilio. Ahí lo que estoy modelando. Entonces, acá voy a tener que el nombre de esta persona, como dice, igual a este nombre que recibe por parámetro. El DNI de esta persona va a ser igual al DNI que recibe por parámetro. El año de esta persona igual al año que recibe por... Puedo poner con N también, ¿no? Is.domicilio, o sea, el domicilio de esta persona va a ser igual al domicilio recibido por parámetro. ¿Ah? Y supongamos que hasta ahí dejo la clase persona. Bien. Si tengo una clase persona, significa que voy a querer crear objetos personas dentro de mi proyecto en algún momento. Entonces, mira, me voy al main, por ejemplo, y vamos a probar algo. Vamos a crear una persona. Persona, Juan, persona, y le paso los datos en este orden. El nombre, Juan Manuel, ponele. El DNI, no sé, 21, 4, 9, 5, el DNI, coma, luego era el año de nacimiento, bueno, acá me va marcando abajo, ahí me va marcando, lo que tendría que poner, el año de nacimiento, supongamos que este nació en 1990, y, bueno, por el DNI, pues no sé, bueno, y el domicilio, como un string, colon 320, ¿ok? Y de pronto,
¿sí? Yo lo que quiero ahora es mostrar por pantalla el año de nacimiento de esa persona, por ejemplo, o el nombre, ¿sí? El nombre es, ¿tá? Y voy a concatenarle. La persona que he creado está guardada en una variable llamada Juan, ¿sí? Está guardada acá. Juan, que es una variable de tipo persona, va a guardar un objeto de tipo persona. Entonces yo desde acá quisiera decirle a Juan, punto, y quiero el nombre, pero fíjate que no lo veo al nombre. Cuando pongo variable punto, no lo veo al nombre. ¿Por qué? Porque está oculto, ¿sí? Porque está oculto. Entonces, la única forma que tendría de poderlo ver, está oculto porque tiene el modificador privado, ¿sí? Cuando creamos la clase persona, fíjate que a nombre lo pusimos como privado. ¿Por qué? Porque esa es una de las buenas prácticas de la programación orientada a objetos, ocultar todo lo que son atributos. Entonces quiere decir que si yo necesito ver el nombre de la persona desde afuera, necesito una propiedad pública, un método público, ¿sí? Que me permita verlo. Y si lo quiero editar, de la misma manera. Entonces, si quiero crear una propiedad pública para que me permita verlo nada más, yo podría hacer acá acciones rápidas, pero no nombre, por ejemplo, si lo quiero hacer así, y secundario, acciones rápidas, y quiero usar propiedad. Acá. Fíjate que me crea algo como esto, ¿sí? Que nombre, ¿sí? Nombre tiene un comportamiento get y un comportamiento set. Si yo saco el comportamiento set, supongamos que a esto lo saco y dejo generado esto nada más, ¿sí? Que nombre, ¿tá? Lo voy a seguir escribiendo en minúscula, porque me refiero, fíjate que cuando me crea esto, es como si fuera un atributo, pero lo pone, si al atributo, como el atributo lo tengo en minúscula, acá lo pone en mayúscula a la propiedad, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, porque C# es eh, case sensitive, es sensible a mayúsculas, entonces no es lo mismo tener un identificador nombre en minúscula que un identificador nombre en mayúscula, ¿sí? Entonces, este nombre en mayúscula, ¿sí? Es como si yo hubiese escrito así, algo como esto, un método que devuelva un string llamado getNombre y que por dentro lo que hace es retornar lo que hay en la variable nombre, ¿sí? Como si tuviese algo como esto, ¿ah? Si pongo la propiedad get. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo la propiedad nombre solamente con la acción get, es decir, que devuelva la función get, esta es una función, ¿sí? Se llama, esta es una función, este get es una función que no recibe parámetros y devuelve lo que hay en la variable nombre. Entonces, esto me permitiría a mí desde afuera hacer esto. Quiero ver el nombre de Juan, ¿sí? Pongo Juan, punto, pero no puedo usar nombre en minúscula porque ese atributo está privado. Para accederlo, lo accedo a través de la propiedad get que he creado, que está representada con nombre en mayúscula, ¿sí? Entonces ahí sí podría ver el nombre de la persona. ¿Vamos? Supongamos de pronto que yo digo, pero Juan no se llama Juan Manuel, se llama Juan Gabriel, ponele. Quiero modificar el nombre de esa persona que acabo de crear acá en la línea 9. Entonces yo quisiera hacer algo así, decirle a Juan, punto, que el nombre, fíjate mayúscula, quisiera ponerle que es Juan Gabriel. Pero ¿qué pasa? Cuando modelé la clase nombre, cuando implementé, mejor dicho, la clase nombre, puse la propiedad get, después del resultado. Pero si quiero setear en persona, debería tener acá, ¿sí? La propiedad set. Debería tener acá la propiedad set, ¿sí?
El set sería una función, ¿sí? Este set, ¿sí? Equivaldría a algo como esto, a tener un método público que no retorne nada, llamado set para nombre, ¿sí? Que reciba por parámetro el nuevo nombre, y por dentro lo que haría sería decir que el atributo nombre vale ese dato que recibo por parámetro, ¿sí? Equivaldría a algo por el estilo. Entonces, la propiedad set es la que me permitiría a mí cambiarle el estado al nombre por un dato el dato que yo le envíe. Yo lo escribo así, pero el compilador generaría algo como esto que tengo acá, ¿sí? Entonces, si tengo la propiedad set, además, yo podría hacer esto, ¿ves? A Juan, cambiarle el nombre por Juan Gabriel, ¿sí? Entonces ahora, si yo pido ver el nombre de este objeto Juan, acá primero me va a decir que se llama Juan Manuel, que es como lo creé. Después de cambiarle el nombre, me diría que se llama Juan Gabriel. Corro y ejecuto. Un error de compilación. Hay un error que no estoy viendo. Ah, está bien. Bueno, acá, porque tenía otras clases que quería mostrar. Pero me va a servir de ayuda cuando tenga que hacer el código. Vuelvo a ejecutar. El error no estaba acá en persona, puntualmente estaba en otras clases que yo había agregado a mi proyecto. Entonces compilo y ejecuto. ¿Eh? La primera vez me muestra que Juan Manuel, como lo cree, le cambié el nombre y ahora se llama Juan Gabriel. ¿Sí? ¿Se entiende, Gaby, ahora por qué necesito tener los get y set en la clase? ¿Mm? Bueno, esto después es práctica, práctica, práctica. Bien, entonces, debería tener los get y set. Yo voy a hacer el de nombre nada más. El set de nombre no retorna nada. Entonces, yo cuando pongo get y set así en el modelo, lo interpreto acá en C# como las propiedades get y set. En este caso, este recibiría un string. ¿Ven? Get y set así en un modelo son las propiedades públicas que les van a permitir. Lo que hacen estos get y set es transformar estas propiedades, estos atributos, en públicos, ¿sí? Para que desde afuera los pueda editar o pueda ver el estado que tiene. ¿Qué otro método tiene, aparte de los get y set, la persona? Es un método calcular edad, ¿sí? ¿Qué debería recibir por parámetro y qué debería devolver el método calcular edad? En base a lo que tiene una persona, ¿no? Evidentemente el método calcular edad tiene por tarea o por responsabilidad, tiene como responsabilidad devolver la edad de la persona, de esta persona, ¿no? ¿Y cómo harían ustedes para poder saber la edad de una persona? ¿Qué datos necesitan para poder saber la edad de una persona? Bien,
sea que para poder calcular la edad de una persona, yo necesito saber el año en que nació, por ejemplo, ¿sí? Para sacar así a grosso modo, ¿no? Ujú. Y el año actual, exactamente. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿tengo el año de nacimiento de la persona? Sí. Sí. ¿Sí? En el atributo año, la persona tiene el año de nacimiento. Es decir, que, ¿qué dato necesitaría extra para poderlo calcular? El año actual. El año actual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo pongo literalmente 2021, esta persona va a poder calcular la edad siempre en base al año 2021, siempre va a tener la misma edad. Ujú. Corre el programa cuando lo corra. ¿Sí? Entonces, este método, en primera instancia, calcular edad, debería recibir el año de nacimiento, perdón, el año actual, ¿no? Porque el año de nacimiento ya lo tiene la persona. ¿Y qué debería devolver este método? ¿Qué tipo de dato debería devolver? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Imaginen que año de nacimiento, perdón, imaginen que calcular edad es una máquina, ¿no? A Sí. la que le pasan, ¿sí? Le meten el año actual y ella procesa y debe calcular la edad, ¿no? La edad es lo que va a devolver esa máquina. ¿Qué tipo de dato Ujú. sería? Un entero. Un entero. Entonces, ¿sí? El calcular edad sería una función, ¿no? Ujú. Que devolvería un entero, se llamaría, por ejemplo, calcular edad, y debería recibir por parámetro un entero con el Un entero. año. ¿Sí? Vieron que ya tengo más información. ¿Qué otro método debería tener persona, según lo que pide ahí el enunciado? Calcular edad. Calcular días vividos. Días vividos. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con, cómo calcularían los días que vivió una persona? ¿Mm? Mm, Una persona que vivió un año, ¿cuántos días vivió aproximadamente? claro, 365 aproximadamente. 360 días, más o menos, si, Sí, tomamos, si para nosotros todos los claro. meses fuesen de 30 días, ¿no? Ujú, Bien, por eso es que vamos a obtener algo aproximado. ujú. Y si una persona vivió 2 años, ¿cuántos días vivió? Claro, Claro, con la edad edad por, por, em, por la cantidad de años. o sea, la edad La es la cantidad de cantidad de años y años la que edad. vivió. Sí. Por, si para un año 360, para 2 años, Por 360. por 360. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien. La edad por Entonces, 360. por 360. Entonces, la lógica interna eh, debería ser parecido a, al de calcular edad, ¿no? Ujú, Recibiendo el año actual, calcularía la edad y en base a eso lo multiplica por 360 y obtengo otro dato que sería los días vividos. ¿Y los ujú. días vividos qué serían? ¿Qué tipo de datos también serían? Es Un un entero. número, pero Un entero. es un número entero, un número van a obtener con decimales, No, un entero, porque un estamos entero. calculando un entero y le vamos a multiplicar otro entero. Bien. Entonces, días vividos, ¿sí? Debería recibir un entero igual que el anterior con el año actual. ¿Sí? Año. Entonces, si esto lo estoy ejecutando en el 2030, le diría a persona días vividos y le paso 2030. En base a eso y al ¿No, de- año en que nació esa no debería, persona, no debería recibir la edad ahí como sí, parámetro? podría recibir la edad, ¿sí? Podría recibir la edad, pero ¿qué pasa? Para poder recibir la edad, vos a la edad la podés derivar en base al año de nacimiento.
¿Se Ajá. entiende? Entonces, podría recibir la edad o el año actual. Habría que volverla a calcular adentro. Claro, entonces acá adentro, cuando vos decís días vividos, para no volver a hacer la misma lógica que usaste en calcular edad, desde acá adentro, desde día vivido, podrías llamar a la función A, calcular edad y lo que te a devuelve lo calcular edad. multiplicas por 360 para Ajá. rehusar el código que ya tenés. Está bien. Está bien, está bien, está ¿Sí? bien. ¿Algún otro método tendría persona? Ahí decía un abstracto de Un método cobrar. abstracto, ¿sí? Que es calcular, que es cobrar, ¿sí? Que no recibe nada y dice que no recibe nada, ¿sí? No me dice ¿Qué nada vendría a más ser ahí. abstracto? ¿Vendría a ser estático? No, abstracto No. vendría a ser un método, ¿sí? Que no tiene implementación. ¿Está? Entonces, acá yo diría que tengo un método cobrar y fíjate que no, acá hay otros editores que me permiten poner la palabra abstract en el método o que Ujú. representan al método con otra tipografía. Si yo me paro acá en el método, yo lo único que puedo hacer es cambiarle la propiedad y decirle que es abstracto, ¿sí? Pero acá lo sigue manteniendo igual. ¿Tá? Ujú. Algo que tengo que entender es esto, mira. Yo me voy a ir a código, entonces, me dice qué persona tendría un método abstracto, ¿sí? Entonces, el método es público, no me dice que devuelve, no me aclara más nada, se llama void, se llama cobrar, ¿sí? No recibe nada, pero yo tengo que decirle que es abstracto, entonces pongo esta palabrita, public abstract, ¿sí? ¿Qué significa? Lo que habíamos visto en el ejemplo de figuras, ¿se acuerdan? Con el calcular superficie. Que este método acá, en persona, no sabía cómo implementarlo, no tendría implementación. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque estoy hablando en un alto nivel de abstracción. ¿Sí? Y yo le pregunto a una persona, ¿cómo cobras? Y sabiendo que una persona cobra distinto dependiendo de los distintos tipos de personas, que si un trabajador cobra de una manera, si es un jubilado cobra de otra, entonces acá, por eso está puesto como abstracto, ¿no? Y además porque me lo pide el enunciado. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo un método abstracto, la clase que lo contiene tiene que ser abstracta, ¿sí? Abstracta. ¿Se acuerdan? Con las consecuencias que eso lleva, ¿sí? Es abstract class. Es una clase abstracta. Antes de la palabra class, la palabrita abstract. ¿Sí? Si no, no compila esto. Entonces, como consecuencia trae lo siguiente, que no voy a poder crear instancias de personas. ¿Sí? Fíjate que si yo grabo esto, como persona ahora es abstracta, fíjate que lo que hice en el main no funciona. ¿Ves? No podría crear instancias de personas. ¿Ah? Pero está en el proyecto porque su finalidad es agrupar seguramente distintos tipos de personas. Seguramente ustedes dentro del proyecto tienen distintos tipos de personas. Y si vemos así a grosso modo, usando, podemos inferir, ¿sí? Que un trabajador sería una persona, que un jubilado sería una persona, o sea que evidentemente va a haber una relación de herencia entre jubilado y trabajador con personas, ¿sí? Y persona está nada más, ¿sí? Para agrupar estos subtipos e imponer a todas las que son personas el comportamiento cobrar, ¿sí? Bien. Ahora dice, crear una clase trabajadora. Acá está la otra clase que decía Gabriel, porque ya terminamos con la clase persona, ¿sí? O sea, aparentemente hasta acá, en persona no tendría ni más atributos ni más métodos que estos, ¿sí? Por ahí cuando releamos más abajo, capaz que necesitemos algún método, pero creo que no. Ahora vamos a la clase trabajador. En trabajador me dice que hereda de la clase persona, ¿sí? Hereda de la clase persona el trabajador. Entonces, ¿qué tipo de relación es? Si digo que el trabajador hereda de persona.
¿qué tipo de relación sería? Es un, implementa un, tiene un, usa un, Es un. es un, ¿sí? Entonces, yo acá diría que, perdón, que trabajador, ¿sí? Eh, la fuente es persona, el origen es persona, y es la fuente. A ver si está bien. No, está al revés. Sería, es un, pero la relación parte de trabajador, bien digo, a persona. Así, la flecha tiene que apuntar a quién es el padre. Ujú. Entonces ahí estoy representando una relación de herencia. ¿Sí? Ahora bien, dice, además de los atributos heredados, se agrega un atributo sueldo, ¿no? Entonces ahí me está diciendo que el trabajador tiene lo de persona más un atributo sueldo. ¿De qué tipo les parece a ustedes sería el sueldo? Float. Exactamente, sería un valor real, ¿no? Un valor con decimales. ¿Sí? Ujú, Sería un atributo, lo vamos a poner de tipo doble, ujú. sueldo. Bien. Sí, el ¿Tendría float algún otro siempre hay que atributo? el float siempre hay que terminarlo con F, ¿no? Al final. Si yo O sea, si pongo un número literal decimal, sí. En cambio lo ujú, ponéis como doble, porque por defecto todos los literales son dobles. ujú. ¿Sí? Además, los atributos agregados. ¿Tendría algún otro atributo? No, porque los otros los hereda. No, porque los otros los hereda, exactamente. Entonces, tendría además un constructor, tendría los métodos get y set, o sea, las propiedades get y set, y obviamente, como trabajador, hereda de persona, está obligado a redefinir el comportamiento de cobrar, porque lo hereda, pero sin código, entonces tiene que él implementarlo, ¿sí? Y él aclara acá, el enunciado aclara, en la subclase, o sea, acá en trabajador, en la subclase, el método a cobrar, lo único que va a hacer es mostrar por pantalla, se va a tener un write line, que muestre el monto a cobrar y el sueldo. Que aparezca un cartelito que diga monto a cobrar y aparezca el sueldo que tiene. ¿Sí? Es lo único que haría. Acá me dice qué es lo que tendría que hacer el método. Entonces, volviendo al diagrama, el trabajador dice, tendría un constructor. Y acá es otro tema también. ¿Por qué? Que es algo que estuvimos viendo en clases anteriores cuando vimos herencia. Cuando la clase persona, mejor dicho, cuando la superclase tiene un constructor explícito, ¿sí? Y no hay un constructor por defecto, no tiene persona un constructor, no le agregamos a persona un constructor por defecto, o sea, no hay sobrecarga de constructores. En la clase hija, ¿sí? El constructor, en este Bueno, caso de la subclase trabajador, tendría que recibir todo lo mismo que recibe el constructor de persona, ¿sí? Un trabajador tendría que recibir todo lo que recibe una persona y además el sueldo, ¿sí? Lo propio, para inicializar su propio atributo. ¿Vamos hasta ahí? Y además tendría los métodos get y set, ¿sí? Yo no los pongo acá, bueno, voy a poner uno como para que se den cuenta. Tendría el get, el sueldo, devuelve el sueldo, si bien nada, y tendría el set de sueldo, la propiedad set de sueldo, que recibiría el nuevo sueldo. Y como dice que tiene que implementar el método a cobrar, bueno, acá va a tener el método a cobrar. Lo tengo que escribir tal cual lo tengo en el padre. O sea, voy, cobrar, ¿sí? Acá los métodos nosotros acá los representamos en mayúscula. Y ujú. ya, cobra. Bien, hemos terminado ahí con trabajador. Vamos a ver ahora
¿Qué pasa ahora? Dice, la otra clase, que es también la que mencionaba Gabriela ahí en el coso, es jubilado. ¿Sí? La clase jubilado. Y acá me dice explícitamente también que hereda de la clase persona. ¿Sí? Tiene un constructor, los métodos get y set, en este caso el cohete, porque no tiene atributos, ¿sí? Tiene los get y set que hereda de persona, e implementa también el método a cobrar. ¿Sí? Solamente que en el caso del jubilado, el método a cobrar va a mostrar un mensaje que va a decir cobrando mi jubilación, nada más. ¿Sí? Entonces, venimos acá, voy a representar que un jubilado también es del tipo, una relación del tipo es, jubilado es una persona, bien, como hereda de persona, persona tiene un constructor explícito, atributos no tiene, porque no me menciona nada, el constructor de jubilado debería recibir todo lo que recibe persona, ¿sí? Y más el atributo propio de jubilado, pero no tiene atributos, entonces recibiría lo mismo que persona. Y como hereda el método a cobrar, y en persona ese método es abstracto, acá lo vuelvo a redefinir, dando a entender que acá el cobrar le tengo que dar implementación, ¿sí? Y si leo el enunciado, me dice qué implementación le tengo que dar, ¿sí? Lo que va a hacer el método cobrar en el jubilado es mostrar por pantalla un mensaje que diga cobrando mi jubilación. Bien. Ahora, el ítem número 4 es nuevo, relativamente nuevo para nosotros, ¿sí? Dice crear una interfaz activo con un método a hacer aportes. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es una clase C# 100% abstracta, ¿sí? Es como si fuese una clase 100% abstracta, ¿vamos? Entonces, pero la represento como si fuese una clase, ¿sí? Mira, yo puedo traer esto acá, ¿bien? Y se representa como una clase, nada más que acá le pone interfaz para que cuando yo la implemente no la confunda, ¿no? Es una interfaz, se tiene que llamar activo, y tiene un método, podría tener atributos también, nada más que son constantes, son estáticos. Tendría un método llamado hacer aportes, ¿sí? Decía el enunciado. Tiene un método hacer aportes. Bien. Tiene un método que se llama y no recibiría nada. Ahora bien, como una interfaz es como si fuese una clase 100% abstracta, el método hacer aportes es abstracto, ¿sí? Pero ¿qué objetivo tendría tener una interfaz? Bueno, si miramos el párrafo siguiente, ¿sí? Dice ahora, modificar la clase trabajador para que implemente dicha interfaz. Es decir, que además, en realidad está mal redactado acá, para que además de ser una persona, implemente la interfaz activo. Entonces, ¿por qué podría querer eso? ¿Qué pasa si yo en lugar de haber creado una interfaz activo hubiese creado una interfaz activo, una clase activo? ¿Sí? Si hubiese creado acá una clase activo con un método abstracto de aportes, ¿sí? Y de pronto quisiera que un trabajador, aparte de ser una persona, pertenece a un grupo llamado activo, ¿sí? O sea, yo quisiera esto, decir que trabajador, ¿sí? Además es un activo, ¿sí? Un trabajador. Claro, lo que me dice es que si yo quiero heredar, no me permite en Java representar la herencia múltiple, ¿sí? Yo no podría hacer que una clase herede de una y al mismo tiempo herede de otra clase, al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, que una clase sea hija de dos clases al mismo tiempo. Eso se llama herencia múltiple. Yo a eso no lo puedo implementar. Yo no podría decir que trabajador extiende además o hereda de la clase activo, porque tengo intención de que además
implemente el método hacer aportes. Además de implementar el método cobrar, implementa el método hacer aportes. Entonces, ahí aparecen las interfaces, ¿sí? Una para resolver el problema de la herencia múltiple, ¿sí? Y también con la intención de obligar a ciertas clases a que tengan cierto comportamiento y por ahí entre ellas no tienen una relación de herencia, una relación de familiaridad, ¿sí? Como con la herencia con clase, ¿no? ¿Sí? Bien. Y bueno, pero ¿y cómo digo gráficamente que la clase trabajador implementa la interfaz? ¿Cómo represento esa especie de herencia, entre comillas? Bueno, de esta manera, con una flechita, con una línea entrecortada y una flecha de cabeza blanca. ¿Sí? Este que dice implements, ¿sí? ¿Se lo trae? Bueno, no me lo deja. ¿Qué pasa? Ahí está, el implements, y le digo que trabajador implementa activo. ¿Sí? Eso es un implement. Que sería una especie de herencia. ¿Estamos de acuerdo? Que sería una especie de herencia. ¿Y cómo digo en Java que tengo una interfaz activo? Bueno, la creo como una clase. ¿Sí? La creo como una clase. ¿Sí? Y me va a figurar acá como class activo. Lo mismo que nos pasaba con con las estructuras, ¿se acuerdan? Con los struct. Solo que lo que voy a hacer es cambiarle la palabra class por interfase. ¿Sí? ¿Y cómo digo que tiene un método de hacer aportes? Y bueno, como cuando creas un método, puedes decir que el método es public, es abstract, no retorna nada y se llama hacer aportes. ¿Sí? En este caso no recibe nada por parámetros. Como es abstracto, termina ahí con punto y coma. ¿Sí? Si yo no le pongo la palabra abstract al método, implícitamente es abstracto, ¿sí? Porque al estar en una interfaz, los métodos son abstractos. O sea que puedo o explícitamente ponerle abstract, y si no lo pongo, está implícita la palabra. ¿Sí? ¿Cómo digo ahora en trabajador, ¿sí? Que hereda de persona? Bueno, en trabajador digo dos puntos, ¿se acuerdan que era la herencia? Hereda de persona. ¿Sí? ¿Y cómo digo que además implementa la interfaz activo? Bueno, coma y la interfaz que implementa. En este caso, activo. Esto no compila porque tengo que implementar los métodos, por eso me está diciendo, ¿sí? Que el trabajador no es una clase abstracta y tendría que implementar el método abstracto de persona, que es cobrar, y el método abstracto de activo, que es hacer aportes. ¿Sí? Esa es la forma de representar en código que una clase hereda de otra e implementa una interfaz. Y podría implementar varias interfaces. Podría heredar de una sola clase e implementar distintas interfaces. ¿Sí? Distintas interfaces. ¿Sí? Muchas. ¿Mm? ¿Me van siguiendo? Ahí va. Bueno. Ahora, siguiendo el enunciado, aparece la clase registro, que también mencionaron ustedes. ¿Sí? Aparece acá la clase registro. Ujú. ¿Mm? Aparece, espera que quiero poner otro color. Aparece la clase registro y ¿tiene algún método registro? Sí, no tiene Método atributo. tiene. No tiene atributos, exactamente. Sí, señor. Entonces, atributo no tiene, pero tiene un método procesar datos y me dice explícitamente que ese método tiene que recibir una persona. Y por dentro hacer que si es un trabajador, muestre el nombre, la edad y lo que va a cobrar, y si es un jubilado, muestre su nombre, los días vividos y se va a cobrar. ¿Sí? Eso me pide. O sea, el resto sería cómo lo voy a implementar después cuando lo haga en código, ¿no? Ujú. Entonces, en mi clase registro, ¿sí? Vamos a correr esto, vamos a ponerla acá. Tiene un método, me olvidé el nombre del método, procesar datos. ¿Mm?
tiene un método que no recibe nada, no devuelve nada, se llamaría procesar datos, y recibe como parámetro una persona, ¿sí? De tipo persona. ¿Estamos? Y por dentro, después vemos, yo acá no pongo cómo lo voy a implementar, después eso lo haré en código. Lo que me dice acá este párrafo, es después cuando lo haga en C#, cómo lo voy a implementar a eso. ¿Estamos? Y cuando yo hago un modelo, las clases no deben quedar así solitarias, deben estar relacionadas con alguna. ¿Sí? Tiene que haber alguna relación de registro con alguna clase. ¿Con qué clase está relacionada el registro? Según la definición de los métodos y atributos que ustedes tienen en el registro. Con ¿Con qué clase persona. está? Con persona, exactamente. O sea que el registro tiene una relación con persona. ¿Y qué tipo de relación es? ¿Es una herencia? ¿Un registro es una persona? No, No. ¿Tiene un para atributo de mí, tipo persona? No. ¿Qué tipo de no. relación? Perdón. Para mí es una asociación. ¿Tiene atributos de tipo persona? ¿Tiene No. persona? No. Entonces no sería asociación. Ah, claro. ¿Usa una Ah, persona? no, claro, es un método. Lo usa, es una Exacta. dependencia. Es una dependencia, ¿sí? Porque tengo un método que recibe por parámetro un objeto de tipo persona. Entonces, la relación es de dependencia, que es una relación de uso, ¿sí? Ujú. Entonces yo digo que registro, ¿sí? Registro usa persona, ¿sí? Inclusive puedo poner la cardinalidad. Usa una sola persona en este caso. Me pone por defecto la cardinalidad, porque recibe una persona. Si procesar datos recibiese un arreglo de personas, y sería una relación de 1 a Muchos. muchos. ¿Se entiende? ¿Vieron cómo ahora todas las clases están relacionadas entre sí? Y empieza a tener, y tiene sentido eso, porque después, con todo esto, con la colaboración entre esas clases, van a resolver lo que me está pidiendo acá el enunciado, ¿no? Ujú. Acá abajo en el punto 7 me dice crear una clase test, ¿sí? Que desde su método main, entonces acá aparece la otra clase que decía Gaby, que es la clase test, ¿sí? Que no tiene atributos, pero tiene un método que es void, se llama main, recibe un arreglo de string, ¿sí? Y es estático. Bueno, pero yo acá no puedo ponerle estático, no me lo deja. Ahora, no tiene atributos, el método main no recibe objetos de este tipo, ni de persona, ni de registro, pero sé que por dentro, si bien no recibe, Crea. va a crear una instancia de registro, instancia de trabajador, va a crear una instancia de jubilado. Entonces yo podría decir que test, la clase test, usa a un registro, ¿sí? Que la clase test usa, por lo que dice, usa un trabajador, porque tiene que crear una instancia de trabajador, la clase de registro usa un jubilado, ¿sí? Usa todas esas clases. ¿Estamos? Que si yo digo que usa solamente un registro, y ya está implícito que va a usar también a todas las que son personas, ¿sí? Porque el registro, en su método de procesar datos, registra una persona. Pero bueno, si quiero poner todas las dependencias, está bien. ¿Sí? Si el main creara una instancia de una clase Pichichu, bueno, también diría que implementa Pichichu. ¿Vamos? Fíjense que también acá el método main recibe por parámetro un string, ¿sí? Entonces, pero yo no voy a... String es una clase, pero que no creé yo, es una clase que viene en el API de C#. Entonces no voy a modelar la clase string y decir que el main usa un string. ¿Estamos? Solamente modelo las clases que yo he creado para dar solución a este problema. No modelo el uso de clases o las relaciones de clases que son del API de C#, ¿no? El framework de C#.
¿Se entiende? Ahí vamos, procesando, procesando. Bien. Entonces, como siempre hay un tiempo entre el análisis, el diseño y luego la implementación, en la que requiere, es un proceso que no se hace así, pum, 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 en un ratito, y tampoco lleva años, ¿no? Sino que lleva horas. Entonces, lo más adecuado sería que, bueno, tenemos este modelito, ¿sí? Tenemos modelada cómo serían las clases que intervendrían para dar solución a este problema. ¿Está? Bueno, lo analizo, releo el enunciado para entender qué modelé, ¿sí? Y puedo de a poquito ir poniéndome en un nuevo proyecto a ir implementando, ¿sí? Bien. Obviamente que siempre voy a empezar por las clases que no están en relación a ninguna otra, o sea que yo podría empezar implementando personas primero, ¿sí? Después que implementé persona, podría implementar recién un trabajador. Después que tengo hecha trabajador en código, me iré a jubilado, ¿sí? Después haré la interfaz, perdón, haré jubilado, después haré trabajador, después haré la interfaz activa y después el trabajador. Así ya digo de una sola vez que extiende de persona y implementa activo. ¿Mm? Después construiré el registro y por último lo probaría. ¿Sí? Eso es lo que haría. ¿Estamos de acuerdo? Van a surgir un montón de dudas. ¿Sí? Ustedes tienen, amén de que tienen el manual de C#, pero tienen las diapositivas en donde estuvimos hablando de constructores, métodos, de herencia. Ahí tienen información teórica acerca de cómo solucionar ciertos problemas que les vayan surgiendo, ¿sí? Dudas que les vayan surgiendo. ¿Tá? De todas maneras, el lunes vamos a trabajar en base al código de este proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos acercando al cierre del cuatrimestre, en donde va a haber un examen, ¿sí? Y el examen va a ser en línea, vamos a tratar de buscar un horario en el que puedan estar todos, ¿sí? Ya vamos a ver, la cuestión es que el examen va a ser programar, ¿sí? Va a ser programar. Ahí voy a ver si en el mismo día les doy el enunciado que le va a tocar a cada uno y el tiempo que tienen de entregarlo, o se los paso con unos días de anticipación para que ustedes, tipo un práctico, presenten el código, ¿sí? Pero eso ya lo tienen que hacer, lo van a hacer ustedes solos, no van a ser los mismos ejercicios, ¿sí? No va a ser un mismo proyecto, y el examen seguramente va a ser así, un tipo enunciado, ¿sí? Y muy parecido, más que a este, puede ser parecido a este, donde hay pistas y ya les dice qué métodos tienen las clases, qué sé yo. Lo único que no se dice cómo implementarlos, sino qué hacen, ¿sí? Pero no cómo. Puede suceder que sea después parecido al práctico 4, que es el que estuvimos viendo la clase pasada, el del guerrero, que tiene una posición, ¿sí? Y un enunciado en donde ustedes tengan que deducir qué clases y qué métodos dependiendo de lo que ustedes interpreten. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bárbaro. Pero depende de ustedes que se pongan a practicar. ¿Sí? Sé que es engorroso armar el UML, es engorroso, pero me va a ir permitiendo, ¿sí? Interpretar la lógica, ¿sí? Que voy a implementar luego. ¿Mm? Y de qué manera voy a hacer colaborar los objetos de esas clases que modelé para solucionar lo que me piden que haga la aplicación. ¿Sí?